El tema de hoy, yo creo que es un tema muy humano y es un tema que a la mayoría yo creo que les importa significativamente. Dentro de la forma de vida del ser humano, dentro de la manera que el ser humano se desenvuelve, principalmente en sus relaciones, o sea, en su entorno, pues tiene una condición que podemos decir que le es difícil manejar. Generalmente le es muy difícil manejar. Y esa condición es el perdón. O sea, el manejo del perdón es algo muy complicado para las personas. Tanto pedir perdón a alguien como que alguien te perdone. Cuando alguien quieres que te perdone, andas atrás de la persona hasta rogándole, ¿verdad? Y muchas veces cuando tú sientes tener la razón, aunque alguien quisiera que le pidieras perdón, no lo haces porque tú crees tener la razón. Y así, el manejo del perdón es muy complicado y de hecho hace que las relaciones sean muchas veces ásperas, ácidas o difíciles. ¿Por qué? Porque se van acumulando las necesidades de perdón sin realmente resolverlos. Por ejemplo, muchas veces una persona siente que le debías haber pedido perdón por algo, pero nunca se lo pediste. Y la persona se queda con esa idea. Y a lo mejor aparentemente se le olvida, donde generalmente no se olvida, ya quedó en el subconsciente bien marcado. Y esa idea de perdón se acumula con otra idea de perdón si le haces otra cosa. Y se van acumulando una y otra vez al punto que la relación se va haciendo muy distinta y diferente. Incluso, como digo, no solo con las personas que de vez en cuando te puedes topar o una persona que a lo mejor por un año en la escuela o algún tiempo en el trabajo vas a coincidir, sino principalmente incluso con las personas dentro de casa, con los hijos, hermanos, padres, pareja, primos, una familia. Yo me recuerdo una persona que se peleó con su papá cuando tenía 18 años, 19, y de ese pleito no se volvieron a hablar nunca. Incluso su papá murió después de 40 a 45 años y nunca se hablaron en ese tiempo y ni siquiera fue al funeral del papá. De hecho, a la mamá le hablaba muy de vez en cuando y nunca o casi nunca le iba a visitar realmente porque no quería toparse con el papá. Y una vez que murió el papá, ahora sí cambió, ya fue a visitar más frecuentemente a la mamá. Pero imagínense, padre e hijo, peleados, enojados, por una falta de comunicación y una falta del perdón, por más de 40, 45 años, al punto de ni siquiera hablarse, donde la condición por la que se pelearon ni siquiera fue algo tan duro o tan difícil, fue más que nada un enfrentamiento de orgullo entre uno y otro, porque el perdón muchas veces también trata del orgullo, trata de que alguien con orgullo dice, es que me tiene que pedir perdón, o al revés, quiere que le pida perdón, no se lo merece, pero es eso, es un enfrentamiento de personalidades a través del orgullo. Y el orgullo está presente con ese egocentrismo tan fuerte que hace que te pierdas de la persona, ¿verdad? Que alejes a esa persona o a esas personas que te deben de pedir perdón. O al revés, te alejan esas personas, aquellas personas que sienten que tú les debes de pedir perdón. Como digo, el manejo del perdón no es sencillo. Pero a final de cuentas, entonces, ¿qué es el perdón? Bueno, para que alguien necesite el perdón, y podríamos decir que el perdón es una herramienta, vamos a verlo como una herramienta, por decirlo de alguna forma. Pero para que alguien necesite esa herramienta del perdón, o para que alguien necesite el perdón, es porque alguien sintió que tuvo un daño. Alguien se sintió dañado o siente que dañó a alguien. O sea, hace que para poder entender el perdón, tenemos que entender el daño. Y pareciera entonces que la raíz de la necesidad del perdón es cuando a alguien se le daña, cuando alguien sufre un daño. A mayor daño, pues mayor necesidad de perdón. Incluso, no solamente en una relación, como dije hace rato, familiar, de pareja, de amistades, no, incluso jurídicamente, o sea, hace que legalmente también hay la necesidad de perdones. O sea, muchas veces alguien le pide un perdón a un juez, le pide un perdón a la víctima, y eso ayuda a atenuar las consecuencias de lo que haya pasado. Y entonces eso es, el perdón es una herramienta para atenuar las consecuencias de lo que haya pasado o del daño que se haya causado.
Pero para poder entonces utilizar la herramienta del perdón, tienes que reconocer el daño. Si no se reconoce el daño, el perdón no está presente. Y ahí es como digo, cuando el orgullo está presente, cuando el egocentrismo está presente, no te permite reconocer el daño que estás haciendo, o a la persona que te hizo daño no le permite reconocer que te está dañando, porque el orgullo le hace pensar y creer, o el egocentrismo o el egoísmo le hace pensar y creer que él tiene la razón. Entonces, cuando la persona cree tener la razón, no va a utilizar la herramienta del perdón. ¿Por qué? Como dijimos, para poder utilizar la herramienta del perdón, tienes que haber reconocido el daño. Si no reconoces el daño, no puedes hacer uso de esa herramienta del perdón. Entonces, todo aquel que sea muy egoísta, muy egocentrista, que tenga mucho orgullo, puede ir haciendo daño por todos lados y nunca va a pensar en que tiene que pedir perdón a alguien. O al revés, podría tener tanto orgullo que aunque alguien no le haga tanto daño, sienta que él tiene la razón y que los demás le deben de pedir perdón. Por lo tanto, el orgullo es muy importante en la necesidad del perdón. ¿Por qué? Porque mientras haya mucho orgullo, no activas el perdón. Y el perdón es muy necesario muchas veces cuando hay un daño. Entonces la pregunta ahorita es, ¿qué tanto orgullo eres tú o tienes tú? ¿Qué tan orgulloso eres? ¿Sí sabes reconocer cuando haces daño? ¿Sabes reconocer cuando a alguien lo atropellaste o cuando a alguien, por tú sentir que tiene la razón, no te importó lo que dijo o lo que pensó? O a lo mejor una incapacidad o una dificultad que la persona tenga a realizar algo y que a ti no te importó porque tú piensas que todos son igual que tú o deberían de ser igual o pensar igual que lo que tú haces. Entonces es importante, primero que nada, interiorizar un poquito y preguntarnos eso. Preguntarnos qué tan orgullosos somos o qué tan orgullosos somos al punto de pensar y creer y sentir que tenemos la razón, que somos el centro del universo y que los demás están equivocados y que todos nos deben pleitesía porque esa es la forma correcta o la manera que debe ser, porque a lo mejor eres el papá, porque a lo mejor eres la mamá, porque eres el jefe o porque simplemente sientes que así debe de ser. Porque también, fíjense que ese punto de orgullo está muy relacionado a la autoridad y aquel que se siente o se cree con mayor autoridad es el que piensa y cree que está por encima de los demás y que tiene más razón y que por lo tanto maneja más orgullo y los demás le deben de pedir perdón por cualquier condición que realicen o simplemente porque no están de acuerdo o porque no coinciden en alguna condición. Y no debería de ser así. El perdón también se maneja como un chantaje. Muchas veces el manejo de la culpabilidad de alguien, el que alguien sienta culpable para chantajearlo al punto que luego te pida perdón y generalmente el perdón va acompañado no solo con pedir perdón, con una actividad donde la actividad resarza el daño aparente y de esa manera te pidan perdón. Pero ahí también es muy complicado porque la persona está generando una culpabilidad adrede, haciendo sentir que el otro está haciendo un daño cuando no lo está haciendo, para chantajearlo y que realice la actividad que quiere la persona que está chantajeando para obtener un resultado de acuerdo a lo que espera. Imagínense. Y eso estamos llenos. Estamos llenos. La relación de los papás hacen mucho eso a los hijos. Las parejas se lo realizan, los hermanos. O sea, realmente estamos llenos de ese tipo de chantajes donde a través del manejo de chantaje por perdón generamos actividades que alguien te vaya a visitar, que te compre lo que tú querías, que te lleve a donde querías ir de vacaciones o que te ponga atención. Entonces, el manejo del perdón, como digo, es muy complicado. La necesidad del perdón es parte aparentemente ya normal de nuestras relaciones. Es un tema que parecería que todo el mundo sabe manejar o todo el mundo conoce bien. Y no. Podríamos decir que el perdón es como si fuera una piedra en nuestra vida donde es muy pesada y pesa mucho
y tiene cadenas a las cuales tú te amarras, porque una vez que en tu vida sientes una culpabilidad tan grande al punto que tienes la necesidad de pedir perdón a alguien y esa persona no te perdona, o tú mismo no te perdonas a ti mismo, te quedas muchas veces ciclado en ese momento. Ya tu vida no continúa como continuaba. Ya te quedas en ese punto, al punto que todo se influencia de lo que en ese momento se representaba o era importante. Aquella condición que te generó la culpabilidad, te quedas con ello y vives nada más de acuerdo a eso. Vamos a pensar que, no sé, llegas a tu casa, eres grosero con tu esposa, la golpeas donde nunca la habías golpeado y al golpearla te sientes tan culpable que ahora de aquí en adelante tu relación siempre se trata de ese día, de ese momento en que a lo mejor te sobrepasaste significativamente en un comportamiento que nunca habías tenido y que a lo mejor nunca vuelves a tener. Físicamente nunca la vuelves a golpear, pero en tu mente, el haberlo hecho es suficiente para quedarte enganchado con ello y de ahí en adelante la influencia de tu culpabilidad genera que tu esposa ya no se siente igual, que no haya confianza, que no haya comunicación y que se vaya deteriorando significativamente el matrimonio. Y es un ejemplo como muchos otros más que podríamos haber puesto. Ahora, también, esa misma piedra con esa grillete, cuando alguien te hace daño, o tú sientes que alguien te hizo daño, y a lo mejor no te lo hicieron, pero tú sientes que sí, o a lo mejor te lo hicieron, lo más importante es que tú sientes que hay un daño, y la persona no te pidió perdón, la persona no se disculpó contigo. Tú te puedes amarrar esa piedra a ese momento, y de ahí en adelante decir, yo no hago nada más en mi vida hasta que esa persona no me pida perdón. O yo no voy a hacer esto y esto y esto hasta que esa persona no me pida perdón. No voy a ir a visitar tu familia porque tu mamá me hizo esto y esto, tu papá me hizo esto y esto, y hasta que ellos me pidan perdón yo voy a esa casa. Y todos los demás, las demás familias, los niños, los demás que no tenían que ver, tienen las consecuencias también de no ir a visitar a las personas porque no te piden perdón. Donde a lo mejor otras personas ni siquiera se dieron cuenta de que te hicieron un daño. Y como digo, ¿cómo te van a pedir perdón si ellos no reconocen un daño? Y para que te pueda pedir perdón a alguien, primero es que la persona que te pida perdón reconozca un daño. Entonces acuérdense que la herramienta del perdón tiene que ver con reconocer un daño. Si por un lado uno reconoce el daño y otro no, pues a lo mejor este está esperando el perdón, pero este ni siquiera piensa en ello porque no reconoce un daño. Entonces lo primero que tendrían que hacer es tener una conversación y poder poner en la mesa las condiciones por las cuales se sienten dañados y que las personas involucradas sean conscientes de eso y de acuerdo a eso entonces pensar y creer que el perdón pueda ser necesario. Y el perdón, como les digo, es complejo. Ahora, una persona de mayor conciencia, todo lo vería diferente. Una persona de mayor conciencia no necesitaría del perdón. A final de cuentas, se preguntaría, ¿por qué estoy viviendo esta condición? Esta condición que vivo, ¿qué me tiene a mí en medio de ella? Entonces, una persona con mayor conciencia, lejos de querer buscar un daño o entender un daño que alguien le está haciendo o que alguien le hizo, se pregunta, ¿qué necesidad tengo yo de estar involucrado en esta condición? O sea, ¿qué responsabilidad tengo en este momento? O también, una persona de mayor conciencia, conscientemente, no va a hacer daño. Es muy difícil que una persona de mayor conciencia conscientemente quiera o haga daño. Sin embargo, alguien puede sentir un daño porque no estuvo de acuerdo, porque no le gustó lo que dijo, porque simplemente no le pareció algo, ¿sí? Pero no hay un daño consciente o adrede contra la otra persona. Intencional, no existe. Entonces, si alguien se siente con un daño y tú sabes que no lo hiciste y tienes una mayor conciencia, te acercas con la persona y le dices, ¿te pasa algo? De alguna manera sientes que te hice un daño y puedes llegar a una explicación diciendo, nunca ha sido mi intención dañarte, no tengo la intención de ninguna manera de que te sientas así, muy por el contrario, ¿cómo podemos resolver esta condición? ¿Qué es lo que te gustaría o cómo sería para ti que no fuese un daño? Y con una conversación, con un diálogo, podríamos resolver muchas cosas. Ahora, si la otra persona
se siente dañada para chantajear y tú tienes una mayor conciencia, tú podrías decir, no compro ese chantaje. Entiendo y sé que la otra persona quiere hacerme sentir culpable para que yo le pida perdón, ya sea verbalmente o con una acción de acuerdo a lo que quiere de mí, pero realmente no le estoy haciendo ningún daño, no tengo la intención de hacerle daño, sé que no le estoy dando ningún daño de ninguna manera, pero sé que la otra persona necesita sentir que yo le hago un daño porque me está chantajeando. Y entonces no compro ese chantaje, no me voy por ese camino. Le digo a la persona, ¿sabes qué? No me quieras sentir culpable de algo que no estoy haciendo. Pero bueno, lo mismo, tienes que tener una conciencia realmente reconociendo tu responsabilidad, reconociendo que no estás haciendo ni un daño verdaderamente. Porque también podría ser que te quieras engañar y estés haciendo un daño y tú pienses que no, ¿verdad? O quieras sentir que no cuando realmente lo estás haciendo. Entonces son líneas muy delgadas, son líneas muy, muy delgadas en las cuales te puedes autoengañar. Entonces, si te tiendes al autoengaño, es que no tienes esa elevación de conciencia suficiente para reconocer lo que estoy diciendo. El perdón. A final de cuentas, una persona de mayor conciencia no necesita del perdón, porque lejos de reconocer un daño, vuelvo, repito, acuérdense que el perdón es una herramienta, una vez que se reconoce un daño, para poder hacer que ese daño tenga menores consecuencias. Pero si una persona de mayor conciencia no reconoce un daño que alguien le está haciendo, sino que reconoce su responsabilidad, o también no tiene en ningún momento la intención de dañar a alguien, no necesita del perdón. Lo que tiene es el manejo consciente de su responsabilidad, donde entonces, como dije, se pregunta, ¿por qué estoy en esta experiencia? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Qué cambios o modificaciones puedo realizar para que las condiciones sean distintas o diferentes? Y entonces las cosas son distintas y diferentes. Yo te invito a que sigas elevando tu conciencia, a que mientras el perdón sea necesario en tu vida, lo utilices desde la humildad, desde un corazón humilde, pidas perdón y reconozcas tus errores, reconozcas cuando has hecho daño o cuando haces daño, pero reconócelo para no volverlo a hacer, no para que te perdonen y que el camino del perdón ya sea una vereda que caminas y que es muy padre hacer, al cabo te vuelven a perdonar. No, que realmente el perdón sea para aminorar las consecuencias de tus acciones y que principalmente tomes conciencia de no volver a hacer lo que dañó a alguien o lo que de alguna manera no fue lo mejor de ti. Por lo tanto, es muy importante entonces eso. De nada tendría razón el perdón si tú lo utilizas ya como algo diario, donde no te importa tu comportamiento, al cabo la otra persona aguanta todo y te perdona todo. No. Entonces, una persona de mayor conciencia, como digo, su responsabilidad, su manejo de responsabilidad consciente es suficiente. Y te puedes equivocar, claro, todos nos equivocamos. Pero desde ese corazón humilde puedes reconocer tus equivocaciones. Y muchas veces aprende a perdonarte incluso a ti mismo, porque el peor juez de ti mismo eres tú mismo. Y una vez que te sientes culpable de algo, tú mismo te atas a esas piedras que te estoy diciendo y entonces en vez de tú tener una vida con fluidez, poder vivir una vida más plena, estás atado a momentos de tu vida donde te culpaste significativamente o dañaste a alguien significativamente o tú consideraste que hiciste un daño significativo o que alguien te dañó significativamente y estás atado a esas piedras en tiempos, en eventos, en momentos en tu pasado que tienes una influencia significativa en tu presente, muy significativa. Y esa influencia no te permite vivir. ¿Cuántas ataduras esas piedras tienes? ¿Cuántas cadenas estás atorado en este momento que no te permite en este momento y en este instante ser lo mejor de ti, vivir lo mejor de lo que puedas vivir en este momento? Rompe todas esas cadenas, deja todos esos momentos de tu pasado y vuélvete a construir hoy. Libérate de toda culpa, libérate de toda condición que haya generado la necesidad del perdón. Libérate de todo ello, porque la vida hoy es nueva, porque la vida hoy nos trae una nueva y mejor oportunidad. Como les digo, el perdón es complejo, pero no imposible. Como les digo, ojalá un día la elevación de conciencia de la humanidad sea al punto que el perdón no sea una herramienta necesaria. ¿Por qué? Porque cada quien dentro de su responsabilidad consciente reconoce
las condiciones con las que vive, de no hacerle daño a nada ni a nadie, o que si en cierto momento se siente dañado, puede tener una comunicación de diálogo y preguntar qué está pasando y modificar y cambiar las condiciones que generen daño. Ojalá la humanidad funcione así en algún momento. Tú que me estás escuchando, ojalá empieces hoy, porque no nos tenemos que esperar a que la humanidad lo haga en algún día, cuando hoy tú puedes empezar a cambiar tu vida, a que hoy tu vida sea diferente y que en cierto momento tu elevación de conciencia sea al punto que el perdón no sea necesario. Pero si tú consideras que en este momento el perdón todavía es necesario en tu vida, utilízalo. Mientras lo necesites, es una gran herramienta. Recuerda, el perdón aminora significativamente las consecuencias de todo daño. Por lo tanto, no te esperes que el orgullo no te aleje de aminorar las consecuencias de los daños que estés o que hayas vivido. El diálogo, la comunicación, el reconocimiento, el corazón humilde de decirte perdono, me perdono. Si alguien tiene necesidad de que lo perdone, lo perdono. Si alguien tiene necesidad de que yo le pida perdón, pido perdón con mi corazón más humilde. Y espero, Dios, que en cierto momento yo no necesite del perdón porque entiendo y sé mi responsabilidad en la vida. Ojalá así sea. Pero empieza hoy. No tienes que esperar a que la humanidad en cierto momento lo logre. La humanidad eres tú. Cada uno de nosotros somos la humanidad. Y a lo mejor tenemos que empezar hoy con nuestra vida, ya que el hacer esos cambios, esas modificaciones en nuestra vida, genera que alguien más también lo pueda hacer. Genera que en cierto momento seamos ejemplo para otra persona y que la otra persona también tenga la oportunidad que hoy tú tienes. Utiliza el perdón mientras sea necesario. Y ojalá un día no lo necesites. Bueno, vamos a hacer un ejercicio del perdón. Vamos a liberarnos de todas esas piedras, de todas las condiciones que estamos atados, que tienen amarrados en tiempos, en momentos en nuestra vida. Date cuenta cuántas cosas están ahí atoradas todavía. Pero para poder hacer este ejercicio, necesito algo de ti. Casi siempre trato de allanarte el camino y hacer lo que me corresponde para que tú estés mejor. Pero en este momento sí necesito algo de ti. Algo muy importante. Porque si no tengo eso de ti, no es para mí, es para ti, este ejercicio no creo que funcione. Para hacer este ejercicio lo que necesitamos es que tengas un corazón humilde. Que no tengas orgullo, que no tengas rencor o ganas de venganza, sino muy por el contrario, que desde el amor, con la mayor humildad que puedas tener, realicemos juntos este ejercicio. Si estás dispuesto a tener ese corazón humilde, si estás dispuesto a desde el amor realizar este ejercicio, te va a liberar significativamente, te va a servir significativamente. Y de aquí en adelante tu vida puede ser muy distinta y muy diferente, porque te vas a dar cuenta que muchas de las condiciones que no logras o que son difíciles o que quisieras y aún no están en tu vida, es porque estás atado a esas piedras, a esos momentos, a esas condiciones de tu pasado donde alguien te dañó o tú dañaste significativamente a alguien. Y que el perdón es necesario. Sin embargo, el perdón no se ha dado. Y en este momento, si tenemos ese corazón humilde, podemos hacer que el perdón se dé. Tanto de alguien para ti, tú para con alguien y tú para ti mismo. Entonces, hagamos este ejercicio juntos con nuestro corazón humilde, con la mayor sencillez, sin orgullo, sin egocentrismo, sin egoísmo. Repito, con el corazón humilde. Cerremos nuestros ojos un momento, por favor. Y decimos en nuestro interior: gracias, Dios de nuestro corazón, Dios de nuestra comprensión, porque en este momento y en este instante acudo a ti. Acudo a ti con mi corazón humilde, limpio, lleno de amor. Y entiendo y sé que en mi vida
he dañado muchas veces. Por ignorancia, porque me convenía, por cualquier razón que no es importante, pero reconozco que he dañado. Incluso me he dañado a mí mismo. Incluso he hablado mal de ti. He pensado mal de ti. O sea, que he dañado en todas las formas. A los demás, a otros, a ti, Dios, y a mí mismo. Con mi corazón más humilde, reconozco todos los daños. Y también reconozco que me han dañado, o al menos que me he sentido dañado. Y también al reconocer, siento que los demás me deben de pedir perdón, porque me maltrataron, porque me hirieron, porque abusaron de mí de alguna manera. Por lo tanto, el daño ha estado presente en mi vida, de muchas formas, de muchas maneras. Y las consecuencias de esos daños han hecho que mi vida no sea la mejor. Incluso la consecuencia de esos daños, muchos de ellos, aún los sigo viviendo. Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, en este momento y en este instante, con mi corazón humilde, te pido que me liberes de todo daño. Que el perdón sea una herramienta que utilizo para liberarme de toda consecuencia. No solo aminorar las consecuencias, sino liberarme por completo y que ya no esté atado a esos momentos, a esas circunstancias, a esas condiciones que en cierto momento por el daño, por la falta del perdón, me siguen influenciando significativamente. Gracias, Dios, porque hoy sé que me liberas de toda culpa, de todo daño, de toda necesidad de culpar a alguien de lo que me pasa. Y me liberas por completo. Estoy aquí porque necesito de ti. Necesito liberarme por completo porque decido una vida libre, una vida plena, una vida llena de amor, de vida, de conciencia, la mejor versión de mí mismo. Y en este momento y en este instante, cada uno de ustedes, lo que recuerdan, van viendo cómo una mano, que es la mano de Dios, va cortando cada una de las cadenas, a las personas, a las condiciones, a las situaciones. Vayan viendo a cada persona que ustedes dañaron, o las personas que los dañaron a ustedes, o las circunstancias, y se van rompiendo cada cadena. La mano de Dios va cortando, rompiendo cada cadena. Se va rompiendo cada cadena, y las cadenas se rompen, y ustedes se liberan. También todo encadenamiento que exista de ustedes para con Dios se rompe. Todo encadenamiento que exista de ustedes para con ustedes mismos se rompe, se libera, se termina, y cada vez son más libres. Dios en este momento nos está liberando de toda culpa, de toda necesidad de perdón, porque en este momento tenemos el mayor perdón, que es el perdón de Dios. Y decimos en nuestro interior: yo perdono a todo aquello que tenga que perdonar. Con mi corazón humilde, perdono porque reconozco mi responsabilidad. Si tienen a alguien que perdonar, en particular digan el nombre de la persona. Yo perdono con mi corazón humilde. Te libero y me libero. Te libero y me libero. Te libero y me libero. Si tienen una persona más, digan yo perdono, digan el nombre de la persona. Te libero y me libero. Te libero y me libero. Así con cada una de las personas que ustedes consideren que es importante perdonar. Asimismo, pido perdón decimos el nombre de la persona que le pedimos perdón. Te libero y me libero. Te libero y me libero. Te libero y me libero. Pido perdón a cualquier otra persona que le tengamos que pedir perdón. Te libero y me libero. Te libero y me libero. Y así con cada persona. Te libero y me libero. Y cada vez más libres. Y decimos: en este momento me pido perdón a mí mismo
y me libero por completo. Soy perdonado a mí mismo de toda culpa, de todo juicio, de todo malentendimiento y me libero por completo. Y más que a alguien, más que a mí, le pido perdón a Dios. Dios, te pido perdón por toda mi ignorancia. Te pido perdón por toda la terquedad. Te pido perdón por toda la cegazón. A partir de este momento, de este instante, mi vida se basa en la luz, en la vida, en el amor. La mayor oportunidad de dar lo mejor de mí, de recibir lo mejor de todo. Siempre tú primero, nunca nadie antes que tú. Dios antes que todo, porque Dios es la única verdad. Y de acuerdo, y en ahora en adelante, esa es mi forma de vida. Y seguimos diciendo en nuestro interior, gracias porque en este momento hemos sido perdonados, hemos perdonado por completo. Somos libres de todo. Somos libres en este momento y en cierto momento tenemos una conciencia mayor para entender que el perdón no es necesario cuando somos responsables conscientemente de todo lo que realizamos. Respiramos profundamente y abrimos los ojos. Bueno, espero que esta liberación de tanta culpa, la necesidad del perdón, nos sirva significativamente. Nos libere y nos permita vivir una vida nueva. En este momento, una oportunidad nueva.